Con en el video anterior, si recuerdan, bueno, más bien era un recordatorio de cómo obtener la pendiente en una función lineal. Les dije que hay tres formas de obtener la pendiente en una función lineal, ya sea con la fórmula de la pendiente, teniendo en cuenta que la pendiente en una función lineal, si conocemos la forma general de una función lineal, sabemos que la parte de esta función que es m más x por b o x por b más m, podemos saber que la pendiente siempre es el valor del coeficiente del del producto que es uno de los términos de la función lineal. O se podía obtener la pendiente a través de las derivadas, derivando la función. De ahí porque les pedí que investigaran las reglas de las derivadas. Entonces, la mejor forma siempre va a ser derivando una función porque para funciones cuadráticas, para funciones exponenciales, resulta más rápido y más sencillo derivar que estar aplicando la fórmula de la pendiente, sobre todo porque para aplicar la fórmula de la pendiente tenemos que tener los cambios, es decir, si estoy hablando de una función de demanda, tengo que conocer los diferentes precios y evaluar la X o cualquier otra letra, no precisamente la X tiene que ser siempre la literal que represente el precio o la demanda. Tendremos que sustituir estos valores y luego de sustituir estos valores, aplicar la fórmula pendiente y el proceso se vuelve más largo. En cambio, derivando no hay necesidad ni siquiera de que yo conozca los valores del precio, solamente derivando la función puedo saber cuál es la pendiente. Pero ¿por qué aquí en esta presentación viene diferencias entre la elasticidad y la pendiente? Porque son dos términos que están relacionados, pero igual no son lo mismo. Están relacionados porque se justifican en respuesta matemáticamente y porque la importancia de hacer énfasis en sus diferencias, pero también hacer énfasis en por qué están relacionados matemáticamente, porque los dos van a medir cambios. Si estoy hablando de una función de demanda, van a medir los cambios, qué impacto tiene un cambio en el precio. Y si recuerdan, les mencioné en el video anterior que son importantes los cambios que se dan en una unidad, pero no siempre los cambios van a ser en una unidad. A veces van a existir cambios infinitesimales, pues así como es importante tener clara esa diferencia de que hay cambios que van a ser por unidades y van a haber cambios infinitesimales con los que a fuerzas se tiene que derivar para poder saber cómo es la inclinación de esa curva o de esa línea recta, si estoy hablando de una función lineal. También es importante hacer la diferencia de los cambios absolutos a los cambios relativos. Entonces, muchas veces creo que ya a estas alturas deben de tener muy claro el concepto de pendiente. Sabemos que es el grado de inclinación de la línea recta o de la curva o mide los cambios, pero los mide en términos absolutos. Eso es la pendiente. Y por ejemplo, en una función lineal, la pendiente siempre va a ser constante. Por ejemplo, cuando yo les ponía la función de la demanda de 20 menos 4p, la pendiente la calculé con la fórmula pendiente, la calculé con derivadas y me daba menos 4 el valor de la pendiente. Entonces, aunque el precio sea 8, aunque el precio sea 10, 12, aunque el precio pueda tener muchos cambios, la pendiente siempre va a ser constante. En cambio, la elasticidad no es constante. En una función lineal, dependiendo de los datos, pudiera llegar a ser constante la elasticidad, en ese sentido tendría el mismo valor de la pendiente, pero por lo general la elasticidad y la pendiente no coinciden en el sentido de que si es estricto que la pendiente tiene que ser constante y la elasticidad no siempre es constante. Entonces, ¿por qué? Porque la elasticidad, bueno,
si estoy hablando de la función de la demanda, porque la elasticidad precio de la demanda va a medir ya datos relativos. Aunque claro, los dos datos siempre son importantes, tanto los datos absolutos como los datos relativos. La elasticidad precio de la demanda y la pendiente de la curva de demanda son dos conceptos importantes, porque la elasticidad considera cambios relativos o porcentuales y las pendientes consideran cambios de unidad absolutos. Entonces, ¿cómo lo explicamos o cómo lo justificamos matemáticamente? La pendiente de una curva siempre va a estar representada cuando hay un incremento sobre la carrera, es decir, sobre la curva de cambio en la variable en el eje vertical, es decir, el eje de las ordenadas, dividido por el cambio en la variable en el eje horizontal. Si recuerdan la fórmula del video anterior, yo dividía el cambio en Y sobre el cambio en X y tenía el valor de la pendiente. O en otras formas, porque sabemos que literal representa cada variable, sabemos que estamos, aunque lo simplifico a Y y lo simplifico a X, yo sé que Y me representa mi cantidad demandada y X me representa mi precio. Pero si queremos utilizar literales económicas, pues lo correcto para sustituir esa función sería que yo en el eje pusiera, en el eje de las ordenadas pusiera P, porque recuerden que los economistas trabajamos a la inversa, y en el eje horizontal pusiera Q, pero para la pendiente se toma tal cual la fórmula, aunque gráficamente lo tomemos a la inversa. Tendría que dividir entonces la cantidad de los cambios en la cantidad demandada sobre los cambios en el precio. Es por eso que aquí en la explicación matemática nos menciona que la pendiente de la curva de la demanda representa el cambio en el precio dividido por el cambio en la cantidad y se puede pensar que responde a la pregunta cuánto debe cambiar el precio de un artículo para que los clientes demanden una unidad más. Pero bien, entonces, ¿qué sentido tiene medir también estos cambios de forma porcentual? Porque esa va a ser la capacidad de respuesta de la elasticidad, pero no tanto para con el precio de un artículo, sino más bien para con la demanda, es decir, qué tan sensible va a ser la demanda en el sentido de que ya no voy a hablar de la cantidad demandada, sino voy a hablar de la demanda. Si recuerdan que es algo que de hecho les pedí que investigaran, hay que tener muy claros que hay que tener muy claro, es básico, pero muchos a veces todavía se confunden, que es un cambio en la cantidad demandada y que es un cambio en la demanda. Un cambio en la cantidad demandada es cuando hay el movimiento sobre la misma curva y un cambio en la demanda es cuando se desplaza toda la curva, ya sea hacia el bajo, hacia arriba, hacia la izquierda, hacia la derecha, y esto implica un aumento o un incremento. Pero cuando ya hablamos de un desplazamiento de la demanda, desde el momento en que yo estoy diciendo que es un desplazamiento, estoy diciendo que no estoy en condición ceteris paribus, sino al contrario, ya me olvidé del ceteris paribus y entonces sí hay un cambio en los precios sustitutos, hay un cambio en los precios complementarios, hay un cambio en el ingreso, hay un cambio en la población, y entonces ya cuando hay un cambio en esos otros determinantes de la demanda es que entra en juego o tiene sentido hablar de la elasticidad de la demanda. Es por esto que la elasticidad, por otro lado, tiene como objetivo cuantificar la capacidad de respuesta de la demanda y la oferta a los cambios en el precio, el ingreso u otros determinantes de la demanda, como bien mencioné. Por tanto, la elasticidad precio de la demanda, ¿a qué pregunta responde o para qué nos va a servir eh, calcular la elasticidad, es decir, medir esos cambios de forma relativa, de forma porcentual, si ya también cuando hago un ejercicio, cuando interpreto un ejercicio gráficamente, conozco el valor de la pendiente? ¿Por qué no solamente me basta conocer los cambios absolutos? Una, la pendiente solamente me refleja para un solo determinante de la demanda, que es el precio del mismo bien, el precio del bien en cuestión, el precio per se. Entonces, ¿en qué medida cambia la cantidad demandada de un artículo en respuesta a un cambio en el precio? Y no solamente a un cambio en el precio del artículo en cuestión, sino cómo cambia esta cantidad, cómo cambia esta demanda. Aquí este planteamiento en el párrafo, la palabra cantidad demandada está de más. Aunque claro, por lo general si cambia la demanda, cambia la cantidad demandada.
¿Por qué? Porque si cambia toda la función de demanda, pues es obvio que mis cantidades de demanda ya no sean igual, pero lo correcto siempre es mejor decir que cambia la demanda, porque al momento en que, exacto, en pocas palabras, en síntesis, cuando hablo de un desplazamiento de la demanda, es que me está cambiando toda la función de la demanda. En cambio, cuando hablo de un cambio en la cantidad demandada, es que solamente está cambiando el precio, solamente está cambiando el valor de una de las variables de mi función. En cambio, cuando cambia la demanda, la función de la demanda, es que cambia toda la función. Si antes, es decir, si hay un cambio, no está elaborado, está, lo estoy diciendo como un ejemplo superfluo, si hubiera un cambio en el ingreso, ¿cómo va a cambiar? Es decir, no estoy hablando de un cambio en el, por ejemplo, cuando yo planteo mi función de demanda 20 menos 4P, puedo evaluarlo cuando el precio es 1, cuando el precio es 2, cuando el precio es 3. Ya como va cambiando el precio, mis resultados para Y, que es la cantidad demandada, van cambiando, ¿no? Van disminuyendo a cómo va aumentando el precio. Pero ¿qué sucedería si cambiara mi ingreso? Sabemos que cuando cambia nuestro ingreso, si el ingreso se reduce, claro, no es algo estricto porque igual entra ahí otras cuestiones de por ahí, porque los economistas siempre respondemos depende, dependería si el bien es normal, si el bien es inferior, si el bien es un bien de lujo, dependiendo a cómo cambie nuestro ingreso y a qué tipo de bienes consumimos, es que la demanda aumenta o baja. Pero, por ejemplo, si hablo de un bien normal, ¿qué sucedería si mi ingreso aumenta? No, no precisamente mi demanda de este bien tiene que aumentar al hablar de un bien normal. Pero si mi ingreso aumenta y hablo de la demanda de un bien de lujo, pues lo más probable es que los bienes de la demanda de los bienes de lujo sí aumenta cuando aumenta el ingreso. Entonces, si esa demanda de bienes de lujo estuviera representada por esta función que yo les he venido poniendo de ejemplo, me gusta siempre utilizar las mismas funciones, no me gusta estar cambiando de funciones porque con una misma función se pueden explicar varios temas y no tengo que volver a estar recordando cuál fue la función que utilicé para cada ejercicio. Entonces, 20 menos 4P me representa la demanda de bienes de lujo y mi ingreso aumentó. Entonces, lo que cambió no fue el precio, que es uno de los términos de la función, que está representada por P, ¿no? Lo que está cambiando es el ingreso. Entonces va a cambiar toda esa función de demanda. Mi función de demanda ya no va a ser 20 menos 4P, a lo mejor ahora sea 50 menos 5P, claro, dependiendo de qué tanto cambio de mi ingreso y sobre todo del bien en cuestión. Entonces, es por esto que en microeconomía no es que solo porque sí se vea la elasticidad, sino es para poder medir cambios porcentuales que también son importantes al momento de interpretar las gráficas y las funciones de demanda o de oferta. Entonces, un cambio porcentual es solo un cambio absoluto. Es como cuando hacemos conversiones de tasas a unidades. Es decir, final menos inicial igual está representando cambios. Siempre vamos a tener datos finales, datos menos datos iniciales o dato 2 menos dato 1 para no, porque a veces cuando nos cambian las literales pareciera que ya no sabemos hacer las cosas porque luego nos sistematizamos mucho con las literales que vemos en la fórmula, pero realmente no. Siempre hay que tener en cuenta que representa cada parte de una fórmula o de una función, dividido por el valor inicial. Por tanto, un cambio porcentual en la cantidad demandada es tan solo el cambio absoluto en la cantidad demandada dividido por la cantidad demandada. De manera similar, un cambio porcentual es el precio, es decir, solo el cambio absoluto en el precio dividido por el precio. Entonces, la aritmética simple nos dice entonces que la elasticidad precio de la demanda es igual al cambio absoluto en la cantidad demandada dividido por el cambio absoluto en el precio multiplicado por la relación precio-cantidad. Este párrafo justifica la fórmula de la elasticidad. Bien, entonces, ¿por qué dice elasticidad precio de la demanda? Porque igual si recuerdan sus conocimientos de microeconomía, hay elasticidad precio, hay elasticidad ingreso y hay elasticidad cruzada. La elasticidad precio es cuando vemos cómo cambia la cantidad, cómo cambia la demanda
cuando cambia el precio del mismo bien. La elasticidad de ingreso es como cambia la demanda cuando cambia el ingreso. La elasticidad cruzada la usamos para bienes sustitutos y para bienes complementarios que dependiendo del tipo de relación es que nos queda positivo o nos queda negativo. Entonces, vuelvo a repetir, la elasticidad no es constante incluso cuando la pendiente de la curva de demanda es constante y está representada por líneas rectas, perdón. Sin embargo, es posible que una curva de demanda tenga una elasticidad precio constante de la demanda, pero estos tipos de curvas de demanda no serán líneas rectas y por lo tanto no tendrán pendientes constantes. Bien, es por esto, no sé si ya estuvieron revisando, pero en unos ejercicios que les marqué para el viernes viene un ejercicio de elasticidad cruzada, solamente para que recuerden esa parte. No es con funciones, es todavía con lo más básico, sustituyendo datos con la fórmula de elasticidad y sustituyen los valores. Bien, el otro tema del programa por hoy lo voy a manejar muy teórico. De hecho, los ejercicios que les asigné para la segunda hora de hoy todavía no son de este tema, son para complementar si les quedó claro lo de la función lineal, que en el ejercicio anterior, de hecho, ya les pedía que se modelara, que realmente si somos personas muy pensantes, muy que nos gustan los números, y claro, gracias a la gráfica y sobre todo de la forma más simple, cuando vemos que cuando x vale 0, cuánto vale y, es muy fácil establecer una función lineal, pero siempre hay un método más estricto para elaborar una función que como tal ya nos representa el modelo de la situación, que es lo que se va a empezar a ver a partir de la unidad 2, pero de forma, ¿cómo se dice? Intuitiva, de forma lógica, para empezarlo a hacer así. Las personas que entregaron el ejercicio están bien y entonces les puse un ejercicio más amplio sobre los conceptos de función lineal y varios ejercicios porque solamente les había puesto uno para identificar los intervalos cuando la función es creciente o cuando la función es decreciente. Bien, entonces el otro tema es conceptos estadísticos básicos. Por hoy lo voy a manejar todo teórico. De hecho, todavía me tengo pendiente explicarles un ejercicio sobre ingreso marginal y sobre costo marginal de cómo con una función real, cómo de una función de costo total puedo derivar y tener mi función de costo marginal o cómo con mi función de costo marginal solamente puedo integrar y obtener mi función de costo total. Entonces, en conceptos estadísticos básicos es más que nada como para hacer, ¿por qué lo trae el programa? Para hacer un recordatorio rápido de estos instrumentos que utiliza la econometría para poder llevar a cabo los modelos económicos, ya que es muy necesario tener conocimientos de estadística, sobre todo porque el valor esperado de estos modelos siempre va a ser la media y porque también, ya que tenemos el conocimiento, creo que es el regla general de que tenemos que saber siempre que nuestro valor esperado siempre va a ser la media. Gracias al el valor esperado de la media es que podemos hacer pruebas de hipótesis para luego saber o comprobar la confiabilidad del modelo, el nivel de significancia de las variables que estamos utilizando para explicar un fenómeno
de las variables, hablo en plural si estoy hablando de un método de regresión múltiple, pero si estuviera hablando de un método de regresión lineal simple, pues solamente estaría hablando de que una variable está explicando a un hecho económico, una variable está explicando a otra variable. Es decir, hay una variable independiente y una variable dependiente. Pero en el modelo de regresión múltiple, muchas variables explican a una sola variable, a un solo fenómeno, ¿no? Entonces vamos a tener solamente una sola variable dependiente y varias variables independientes. Pero igual, así como en estadística vieron pruebas de hipótesis cuando se rechaza la prueba, perdón, cuando se rechaza la hipótesis nula o la hipótesis alternativa, hay que hacer una prueba de significancia global, es decir, qué tanto en conjunto todas esas variables logran explicar gracias a la varianza explicada. Sabemos eso, si es correcto que nosotros determinemos esas variables para explicar ese fenómeno. Es decir, creo que en un video les expliqué que una vez estimé un índice de flexibilidad laboral y las variables que utilicé fueron la población ocupada que trabaja en el sector informal, la población ocupada que trabaja por cuenta propia, la población ocupada sin acceso a prestaciones, la población ocupada sin acceso a salud, población ocupada con tipo de contrato temporal, población ocupada que trabaja horas extras, población ocupada con jornada de tiempo parcial. Claro, yo tuve que hacer una revisión de literatura sobre flexibilidad laboral, sobre precariedad laboral, sobre tipología de flexibilidad interna, flexibilidad externa, para poder saber, para poder conocer qué variables explicaban a la flexibilidad laboral. Incluso había un índice hasta el 2014, pero solamente estaba por regiones, no exclusivamente para el estado de Tabasco. Yo lo quería hacer exclusivamente para el estado de Tabasco y acorde a mi sentido crítico, no sé si sea simple o amplio, yo consideré que podían agregarse otras variables acorde a lo que yo revisaba en las bases de datos de la NOE, porque claro, siempre hay que tener información disponible, porque si no, ¿de dónde tenemos los datos que representan a nuestras variables? Y, y elegí otras más. El caso es que para mí la flexibilidad laboral estaba explicada por 12 indicadores, 12 variables. Entonces, ¿para qué utilizaba yo una prueba de hipótesis? Lo utilizaba, aparte de que estoy hablando de estimaciones, lo utilizaba pues para comprobar si realmente todas estas variables que yo elegí con conocimiento literario, no solo porque sí, pero aún así siempre podemos tener una perspectiva un poco equivocada aun cuando se lee, pero siempre la estadística es lo que le da rigidez a nuestra perspectiva, ¿no? Y entonces estas pruebas de hipótesis y estas pruebas de significancia son las que nos dicen, ok, las variables que tomaste en cuenta, que estás tomando en cuenta para tu modelo, si son indicadas, si son lo suficientemente significativas para luego poder aceptar o rechazar la hipótesis, pero todo con un método estadístico. Entonces, dentro de este tema que tiene entre líneas, trae otros temas, pero solamente está marcado como un punto. Trae la prueba de hipótesis para estimadores. Perdón, es que no tenía el programa a la mano. Entonces, primero hay que tener claro qué es una estimación, qué son los estimadores. La estimación puntual hace referencia al cálculo de los valores que apuntan hacia el verdadero valor poblacional. ¿Por qué hace el verdadero valor poblacional? Porque sabemos que cada que realizamos un estudio, al menos que estemos hablando de una población muy pequeña, al menos de que tengamos los recursos económicos y no solo económicos, tiempo, que haya las facilidades, que el estudio sea apto, se podría hacer un estudio poblacional, que sería en pocas palabras un censo, pero realmente no es así. Son muy pocos los estudios que son poblacionales. Entonces, sabemos que utilizamos una muestra. Entonces, desde el momento en que estamos utilizando muestras, tenemos que tener estimadores puntuales para que nos lleven, que tengan esa tendencia hacia el valor, hacia el verdadero valor poblacional, que realmente sea representativo para toda la población, aun cuando no hayamos usado toda la población. Entonces,
como por ejemplo la estimación de una media o de una prevalencia. De esta forma, un buen estimador debe tener diferentes características. ¿Por qué debe tener o satisfacer o cumplir con diferentes características estos estimadores? Porque con ello vamos a poder obtener los verdaderos datos poblacionales, aun cuando estemos considerando un margen de error. Y es decir, nuestro error no sea más amplio que el que estamos considerando desde el inicio en nuestro estudio. Bien, entonces, ¿cuáles son las características que deben de tener estos indicadores? Uno son es que no deben de estar sesgados porque sabemos que eso cambia los resultados de nuestro estudio. Además de que si están sesgados tendemos podríamos tender a cometer un tipo de error estadístico que igual ahorita les voy a hablar sobre estos tipos de errores. Entonces, es decir, cuando digo que no debe estar sesgado es que el estimador debe estar insesgado, es decir, que el valor del parámetro coincida con el valor promedio del estimador. Esta propiedad la tienen la mayoría de los estimadores usados en las prácticas. ¿Por qué desde ahorita es muy importante, aunque saber incluso lo que nos dicen las definiciones entre líneas? Que el valor del parámetro, que es un parámetro, ya a estas alturas ya deben de saber qué es un parámetro y cómo identificar un parámetro en las funciones. Entonces, coincida con el valor promedio del estimador. No me quiero avanzar, no voy a profundizar en esto porque esto es parte del conocimiento de la unidad 2 que te vamos a explicar, pero un paso cuando estamos realizando modelos de regresión lineal, claro, paso por paso, arrastrando el lápiz, es que, por ejemplo, si es un modelo de regresión lineal y tenemos los datos 5 observaciones para X y tenemos 5 observaciones para Y, lo que hacemos en un paso es sumar estas observaciones y sacar la media. ¿Por qué? Porque la media nos representa un estimador que aunque no sea la media de la población, es la media de la muestra y nos da una tendencia de los datos poblacionales. Entonces, es por esto que creo que lo había pasado por alto, pero dentro de los estimadores vamos a encontrar la media, vamos a encontrar las, las estimaciones puntuales, las proporciones, los intervalos. Entonces, cuando, continuando con las características que deben de tener los diferentes estimadores, es que deben de ser insesgados para que ese valor del parámetro coincida con el valor promedio del estimador. Porque yo les mencioné de forma muy rápida que en un paso del modelo de regresión lineal se tienen que sumar los valores y se tiene que luego obtener la media, porque al momento en que estamos elaborando la ecuación de la recta, que al final nos queda un sistema de ecuaciones y tenemos que despejar para beta y para alfa, bueno, si lo representamos con esas literales, vamos a utilizar el valor de la media para ver que coincidan con el valor al final del parámetro obtenido. Entonces, desde el momento en que nuestro estimador esté insesgado, nunca coincidiría en ese paso del modelo de regresión lineal si el parámetro está insesgado. Jamás va a coincidir. Tiene que ser consistente, es decir, que el valor de la muestra se acerca al valor del parámetro al aumentar el tamaño de la muestra. Suficiente, también debe ser suficiente
¿A qué se refiere con que sea suficiente? Es que el estimador use toda la información que la muestra contiene respecto al parámetro de interés. Es decir, si estoy hablando de la demanda, pero estoy hablando de una función de demanda no básica, sino una función de demanda general, es decir, la que toma en cuenta los otros determinantes, como la que les puse en el primer ejercicio que veo que todos lo hicieron. Ok, no, esa no lo hicieron ustedes, ese fue el que yo les expliqué en la presentación, donde venían diferentes incisos y de una función de demanda general, donde me daba el valor del ingreso, donde me daba el valor del... Primero me daba el valor del parámetro para cada, es decir, 0.5 y ya luego me daba de qué forma puedo sustituir para i, que representaba el ingreso, utilizaba yo el precio de bienes sustitutos, el precio de bienes complementarios. Entonces, los parámetros serían, por ejemplo, si era 0. No recuerdo qué datos, tendría yo que tener suficiente memoria para recordar los datos exactos que venían en el problema. No recuerdo. Si fuera 0.5 y que era 0. Ese 0.5 me está representando el parámetro en la función del ingreso, más 0.2 C creo que era, que me representaba el precio del bien complementario, PC, del precio del bien complementario. Ese 0.2 me está representando el parámetro de la variable de precios complementarios. ¿A qué se refiere con que sea suficiente? Que el estimador use toda la información que la muestra contiene respecto al parámetro de interés. Entonces, mi parámetro es el ingreso y el precio complementario. Tengo que tener todos los datos, sí, dependiendo hasta qué año, qué mes quisiera yo saber. Tengo que tener tanto de los datos del ingreso como los datos de los precios del bien complementario. Si tengo 5 datos para 5 precios diferentes de los bienes complementarios, 5 cambios diferentes, tengo que tener 5 cambios diferentes también el ingreso, porque si no tengo la misma cantidad de información para cada uno de los parámetros, no tengo la información, ahí valga la redundancia, pero no tengo la información suficiente para que el estimador pueda, ahí otra vez valga la redundancia, pueda fungir su función tal cual dentro de una ecuación para poder estimar correctamente el valor que yo quisiera, que sería el valor de la demanda. Es decir, que tanto cambia la demanda cuando cambian estos determinantes de la demanda. Y también tiene que ser eficiente, es decir, que este estimador tenga menor variabilidad que otro posible. Bien. Tanto como, ¿qué otro ejemplo? Además de los que ya les mencioné. Bueno, sigo con el ejemplo de que uno de los mejores estimadores para poder tender a esos datos verdaderos de los datos poblacionales es la media. Entonces, ¿por qué la media muestral es un buen estimador de la media poblacional? Pues porque su valor es un promedio de la población, aunque yo esté usando los datos muestrales, pero la muestra la saco de la población. Y dentro de otros estimadores puntuales, como ya les mencioné, está la proporción muestral para estimar proporciones poblacionales. Y he aquí otro ejemplo de estimación, la desviación estándar en la muestra para estimar la poblacional, porque sabemos que la desviación estándar, como son todos esos datos pues que se van alejando de la media del valor central. He ahí la importancia igual de las medidas de tendencia central. En estos ejemplos, es decir, tanto como para la media muestral como para la proporción muestral, ya estoy hablando de proporciones, la estimación puntual permanece igual, pero igual ya se los mencioné, asumiendo cierto error que el hecho de elegir una muestra y no otra. Es decir, yo tengo una población de 100 personas
Si estoy hablando, por ejemplo, les vuelvo a poner, es que me gustó mucho el tema de materia laboral, disculpen, pero si estoy hablando de la flexibilidad laboral, ¿cuál es mi población? Mi población. Pues si estoy hablando de flexibilidad laboral, ¿qué es la flexibilidad laboral? Son las condiciones atípicas de empleo, que algunos dirán que tienen más ventajas que desventajas, otros estarán muy acorde, otros no tanto, dependiendo de cómo se hayan visto beneficiados o no, pero lo que sí es una realidad es que la flexibilidad laboral genera precariedad laboral, ya está comprobado. Entonces, pero ¿a quién estoy estudiando cuando hablo de flexibilidad laboral? Pues a la población, a los trabajadores, no a la población ocupada, que según el INEGI son las personas con cierta edad para trabajar, de 15 años o más, que tienen un empleo y trabajaron por lo menos más de 24 horas, no, por lo menos 24 horas a la semana. Esta es la población ocupada, ¿no? En los últimos dos, no, perdón, en los últimos 4 meses, porque por lo general las encuestas que levanta el INEGI sobre ocupación y empleo es a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la NOE, y se levanta perdón, si es cada 3 meses, cada trimestre, porque son 4 trimestres, sí. Las hacen cada 3 meses. Entonces estoy hablando de la población ocupada. ¿Cuál va a ser mi población? La población ocupada. Pero la población ocupada, por ejemplo, si el estudio yo lo hice para Tabasco, la población ocupada en Tabasco es amplio, son muchísimos, ¿no? Entonces yo tengo que elegir una muestra. Y de hecho el INEGI igual no, de hecho no lo hice yo porque para eso existen las bases de datos gracias al INEGI. El INEGI a veces sí realiza sus censos poblacionales en que obviamente sí encuesta a todas las personas, pero para estos datos de ocupación y empleo no hacen censos, sino es una encuesta a través de una muestra. Entonces, solamente encuestan a determinadas cantidades de individuos y si son 100.000 personas que están ocupadas, su muestra es 15.000. ¿Y cómo pueden obtener datos poblacionales? Aquí no lo hacen tanto con la media, lo hacen más con un factor de expansión, pero que se deriva de la media gracias a que tienen el conocimiento de en qué zonas entrevistaron. Entonces, lo que sí es un hecho es que no entrevistan a esos 100.000 o a esos 50.000 personas ocupadas. No solamente encuestan a 10.000. Y aún así los datos son muchos, porque yo he tratado con esas bases de datos y luego sí son muchos datos. Entonces, una vez que se tiene estos datos muestrales, a través de estos yo puedo obtener las, las medidas de tendencia central y con estas medidas de tendencia central tener datos poblacionales. Y también siempre al inicio se asume un cierto error de por qué elegir una muestra y no otra, por qué retomé eso, porque ya estaba yo olvidándolo, del por qué la explicación de mi ejemplo. Es decir, el solo hecho de que por ejemplo, si la encuesta se hace para Tabasco, entrevistan a 1.000 personas de cada municipio. A lo mejor a lo mejor si hubiera yo entrevistado a otras 1.000 personas de Tiapa o otras 1.000 personas de Comalcalco, las respuestas no hubieran sido las mismas. Entonces, por eso es que se asume un error estadístico también. Y entonces ya cuando se habla de un error estadístico es que también tiene sentido hablar de el intervalo de confianza. Es decir, el intervalo de confianza se puede definir como el intervalo de longitud mínima tal que contiene el verdadero valor del parámetro poblacional con una probabilidad 1 menos beta. Entonces, a efectos prácticos, esto significa que si seleccionamos 100 muestras distintas de una misma población y calculamos el intervalo de confianza del 95%, el estimador obtenido en 95 de estas muestras estará contenido
en dicho intervalo. Entonces, dentro de estos diferentes ejemplos, la estimación puntual siempre va a permanecer igual. ¿Por qué? Porque se asume cierto error por el hecho de elegir una muestra y no otra, ya que el error se debe de acotar, el cual se comete, y ello se realiza mediante el intervalo de confianza, puesto que la estimación puntual es insuficiente. Por eso también hay estimación por intervalos, no solamente estimación puntual. Entonces, el intervalo de confianza, lo último que se hace cuando cuando ya por fin se logra hacer una función, ya cuando por fin se logra modelar y para poder estimar, por ejemplo, si yo hago un modelo del PIB y tengo el PIB de los últimos 10 años, bueno, eso sería una serie de tiempo de Tabasco. Mi variable dependiente es el valor del PIB, no, independiente es el valor del PIB y mi variable dependiente es el tiempo, ¿no? Entonces, si yo quisiera, lo tengo hasta el 2019 los datos. Si yo lo quisiera estimar para el 2023, ya una vez que yo, siguiendo todos los pasos del modelo, obtenga perdón, mi función para estimar el PIC para el 2023, puedo hacer una estimación puntual. Es decir, una vez que yo lo estime o yo lo calcule, solamente voy a tener un solo dato. Es decir, el PIC del 2023 de Tabasco va a ser de 1.200.000 pesos, que de hecho es muy poquito. Voy a tener un solo dato, una sola estimación. Pero si yo pero si yo también dentro del proceso del modelo establezco un intervalo de confianza, mi estimación también la puedo hacer por intervalo. Entonces, cuando yo quiera estimar el PIC para el 2023, no solamente voy a tener un solo dato, es decir, el PIC del 2023 va a estar entre 1.200.000 pesos, es decir, voy a tener un límite inferior y un límite superior, mínimo 1.200.000 pesos hasta 1.400.000 pesos. Ya tengo un intervalo, ya no estoy estimando un solo dato, sino estoy estimando dos datos. ¿Por qué? Porque es un intervalo de confianza y un intervalo de confianza siempre va a tener un límite inferior y un límite superior, que igual son conceptos que se ven en estadística. Entonces, una vez que se tiene un intervalo de confianza, porque la importancia de, no es que nos guste complicarnos la vida, no es que trabajemos más, pero es más la confiabilidad. Por eso el intervalo de confianza, ya que el párrafo dice que la estimación puntual no es suficiente. Es mejor tener un estimador que sea suficiente y más confiable. Entonces, para que sea más confiable y sea suficiente, es mejor hacer una estimación por intervalos que una estimación puntual en un modelo. Entonces, ya una vez que se tiene el intervalo de confianza, ¿cómo saber que tanto esa estimación puntual, que ya sabemos que no es suficiente y que la complementa una estimación de intervalo de confianza, entonces ya se puede hacer un contraste de hipótesis? Es decir, si se rechaza el modelo, si hay suficiente evidencia estadística para rechazar el modelo o para aceptar el modelo. Es decir, en un contraste de hipótesis se denomina hipótesis nula a la que considera que ambos tratamientos son iguales y en el supuesto de que sea cierta de que se observe una diferencia tan grande o mayor que la obtenida en el estudio sea muy baja, usualmente el valor crítico es de 0.05, es decir, si el valor de significancia, el valor crítico, perdón, el valor de t, que es ahí ya cuando se empiezan a utilizar las tablas estadísticas, es menor que 0.5, no es significativo, entonces se rechaza esta hipótesis y se acepta la contraria, es decir, se aceptaría la alternativa que establece que ambos tratamientos son diferentes. Es, por ejemplo, sigo con el ejemplo de flexibilidad laboral. ¿Cuál sería mi hipótesis
bueno, en este caso la hipótesis no era como tal la estimación del índice de flexibilidad laboral. En este caso, en el tema de flexibilidad laboral, lo que yo hice fue estimar primero un índice de flexibilidad laboral. Ya una vez que yo tenía estimado ese índice gracias a esas variables explicadas, bueno, aunque también utilicé un modelo para esta estimación. Lo voy a explicar de las dos formas. Yo tenía mis 12 variables, quería estimar un índice y quería saber qué tan factible era estimar un índice con estas 12 variables. Al final no utilicé como tal una prueba de significancia de hipótesis, utilicé otro nivel de significancia que es el de Kaiser-Meyer-Olkin, pero igual tiene que ser mayor a 0.05. Si ese nivel de significancia es 0.05 de Kaiser-Meyer-Olkin o prueba de esfericidad de Bartlett no me daban mayor a 0.05, ¿cuál sería qué hipótesis podría haber planteado? Digo podría porque realmente ese no era mi objetivo final del estudio, pero ok, mi hipótesis nula sería acepto el índice, ¿no? Las variables, ¿cuál sería la hipótesis? Esas 12 variables que yo elegí sí explican a la flexibilidad laboral. Sería la hipótesis nula, ¿no? Y la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa es que las variables, esas 12 variables no explican a la flexibilidad laboral. Entonces, si mi nivel de significancia, aunque no fue el de la T crítica, sino fue el de la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin, era mayor a 0.05, quería decir que todas las variables que yo elegí sí explicaban correctamente a la flexibilidad laboral. Pero si era menor que 0.05, quería decir que tenía que aceptar la alternativa y eso significaba que no explicaban, aunque sobre todo porque siempre hay que ser muy objetivos en los estudios, aunque ya hayamos realizado mucho tiempo, hayamos realizado, no, perdón, nos hayamos llevado mucho tiempo en el proceso de la investigación, pues hay que aceptar como tal que no, nuestro criterio no era el adecuado. Si tenemos que rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa. Pero el objetivo final del estudio no era esto, no era tanto la estimación del índice, porque eso sería un estudio muy cuantitativo. El estudio era, ya una vez creado el índice de flexibilidad laboral, era compararlo con la tasa de condiciones críticas de empleo que publica el INEGI y igual hacer, ahí sí hice como tal una regresión lineal. Realmente son dos modelos que hice, pero solo que en el primer modelo no utilicé un modelo de regresión lineal, utilicé un modelo de análisis factorial, por eso hago la diferencia. Pero el ejemplo más adecuado sería ya cuando ya tenía yo aceptado el índice gracias al nivel de significancia que hizo en Meyer-Olkin y con la tasa de condiciones críticas de empleo, lo hice para 5 años, del 2015, no, perdón, del 2014, sí, fue para 5 años, 2015 al 2019, ya había yo estimado mi índice de esos 5 años, eso lo hice yo, y los datos que ocupé del INEGI fueron las tasas de condiciones críticas de empleo, igual tenía yo 5 años. Necesitaba tener datos de 5 años de las dos variables. Si tenía 4 de uno y 5 de otro, no me sirve. Acuérdense que tengo que tener la información suficiente. Entonces, una vez que yo tenía esos datos, ¿cuál era mi variable explicada? En este caso ya no era la flexibilidad laboral. ¿Por qué? Porque el fin último de mi estudio no era estimar el índice. El fin último de mi estudio era saber qué tanto aumentaba la precariedad laboral en Tabasco por causa o a consecuencia de que ha aumentado la flexibilidad laboral en Tabasco. Entonces, mi variable explicada ya con este fin último que era mi objetivo de más interés, entonces sería la precariedad laboral. Entonces, los datos de Y era la precariedad laboral, es decir, la precariedad laboral era mi variable explicada, mi variable dependiente y mi variable independiente era la flexibilidad laboral. Entonces, igual, hice los pasos de modelo de regresión lineal hasta que llegué a este punto del contraste de hipótesis y entonces, ¿cuál sería mi hipótesis nula si lo que yo quería, perdón, comprobar era que tanto aumentaba la precariedad laboral en Tabasco gracias a la flexibilidad laboral?
Entonces, si mi nivel de significancia era mayor, perdón, a 0.05, aceptaba la hipótesis nula, que sería, es decir, la precariedad laboral en Tabasco sí ha aumentado gracias a la flexibilidad laboral. Y mi hipótesis alternativa era la precariedad laboral en Tabasco no ha aumentado o no se debe precisamente al aumento de la flexibilidad laboral en Tabasco. Entonces, si en mi estudio ese nivel crítico de T hubiera sido menor a 0.05, yo tendría que haber rechazado mi hipótesis nula y aceptar la alternativa, aunque no hubiera comprobado la hipótesis de mi investigación. Afortunadamente no fue así, pero cuando es así se tienen que aceptar los resultados de la estadística. Entonces continúo. Aunque estos conceptos parecen muy teóricos, en realidad son muy intuitivos. ¿Por qué intuitivos? Y de hecho, pudiera parecer, a veces dejamos de lado mucho la intuición, pero créanme que se vuelve esencial, sobre todo para nosotros los economistas. A fin y al cabo, no, obviamente no es de los más aceptados hoy en día, pero así inició la evolución del conocimiento. El conocimiento intuitivo, luego el conocimiento empírico, luego el conocimiento científico, pero formó parte de esa evolución la intuición. Y la intuición es algo que tenemos que tener nosotros como economistas, es algo que tenemos que practicar y que tenemos que tener muy desarrollado, porque aunque luego lo tengamos que comprobar con la econometría, y con las herramientas estadísticas, el solo hecho de que podamos tener un indicio de cómo son las cosas ya es bastante. No suficiente, pero sí es bastante en el sentido de que esta intuición nos permite establecer las hipótesis para nuestras investigaciones o para nuestros modelos. Y si es una muy buena intuición, gracias a que tenemos conocimientos teóricos buenos, pues lo más probable es que estas hipótesis sean comprobadas o sean aceptadas ya cuando realizamos una metodología estricta. Entonces, ¿por qué es importante estos conceptos teóricos, aunque sean muy intuitivos? Porque las pruebas de hipótesis son formulaciones de lo que queremos contrastar con base a resultados probabilísticos, asociados popularmente a conocido como P o P menos el valor. Aceptaremos la hipótesis nula o la rechazaremos, puesto que trabajamos con muestras y no con la población entera. Y debemos asumir que podremos cometer un cierto error en nuestras decisiones, y estos errores asociados a la aceptación y rechazo de la hipótesis nula son los errores alfa y beta. ¿Por qué dice que son intuitivos? Porque aquí estoy diciendo que ese valor crítico tiene que ser mayor a 0.5, pero igual cuando ya habla de P, vamos a tener cuál es el valor esperado, que es el de la media, y una vez que tengamos cuál es la media de nuestra muestra, podemos saber cuál es la media esperada de nuestra población, y si esto es menor o mayor a estos resultados probabilísticos, también podemos rechazar o aceptar la hipótesis nula o alternativa. Entonces, como bien mencioné, que igual es algo que se ve en estadística, siempre vamos a tener inmersos en el estudio un error estadístico debido a esta característica de que estamos tomando datos muestrales, y el solo hecho de que entrevistemos a unas personas sí y a otras no ya involucra un error, pero también hay una clasificación de los errores estadísticos, y una es el error alfa o tipo 1, que es el que se comete al rechazar la hipótesis nula siendo cierta, y el error beta o tipo 2 es el error que se comete al aceptar la hipótesis alternativa siendo falsa. Entonces, el error alfa debe ser fijado a priori por los responsables del estudio, puesto que es el que marca el nivel de rechazo de la hipótesis nula, y este valor se sitúa generalmente en 0.05, y es el valor con el que compararemos nuestra P obtenida mediante el estadístico de contraste adecuado a nuestros objetivos. Bien, el video lo voy a dejar hasta aquí, y porque ya me avancé bastante y tienen que resolver los ejercicios del tema todavía anterior en la segunda hora.
Y lo práctico, es decir, con un ejemplo ya con datos, aunque igual lo debieron haber visto en estadística, pero es necesario que lo recuerden porque si no lo recuerdan bien o quizás nunca lo hicieron, un ejercicio de cómo realizar una prueba de hipótesis va a ser, es decir, ya utilizando estas tablas de Student y las tablas de distribución normal, no van a poder avanzar cuando estemos viendo los modelos porque es un paso, es el tercer paso en el modelo y sobre todo porque se vuelve importante para saber si nuestro modelo es significativo o no es significativo. Entonces explico un ejemplo, perdón, un ejemplo de esto en el próximo video. Y sería todo. Aunque de hecho les voy a dejar el enlace también de un video en YouTube para que puedan apreciarlo, apreciarlo y lo entiendan de forma previa a mi explicación. Es mejor con dos explicaciones, igual por si a lo mejor no entienden en la forma en la que yo lo explico y en el video se explica de forma más sencilla. También, qué otra cosa les iba yo a decir? Ah, si recuerdan cómo está elaborado la planeación que se presentó desde la primera clase, el examen, el primer parcial solamente corresponde a la primera unidad. Entonces, creo que a excepción de que tengan alguna duda muy relevante o una complicación sobre los temas anteriores, creo que se va bien en tiempo y forma. Queda una semana, un poquito más de una semana, sí, casi 2 semanas para que sean el examen del primer parcial. Entonces estos temas se pueden ir viendo por partes, es decir, todo el tema que tiene que ver con los conceptos estadísticos, tanto de forma teórica como de forma práctica. Entonces lo voy a dejar hasta aquí.